Hola, espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante y súper fundamental para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento, qué significa y cómo se hace. Pero espera, quizá podrás decir, oh no, pues yo ya acepté a Jesús como mi Salvador, yo ya soy una persona salva. Bueno, vamos a mencionar, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que el que es santo, santifíquese más, para empezar. Y también en 1 de Juan nos dice que si nosotros decimos que no somos pecadores, entonces nos hacemos mentirosos, nos engañamos a nosotros mismos. Así que esas son dos razones muy importantes para que nosotros busquemos qué es el arrepentimiento y cómo Dios desea que nosotros lo hagamos. La verdad es que en aquellos tiempos de mi juventud había una canción que la verdad ni siquiera me acuerdo ni quién la cantaba, ni tampoco me acuerdo de toda la canción. Pero había una frase así muy pegajosa que decía, oye lo que te conviene, no solamente lo que te entretiene. Bueno, espero que no se haya roto la pantalla de tu teléfono, pero es una realidad esa canción. A veces queremos escuchar nada más las cosas que nos entretienen o las cosas que nos agradan, pero en las escrituras, en la Biblia, hay muchos temas que a lo mejor no nos gustan mucho, no nos entretienen, pero sin duda alguna son de mucha edificación para nuestra vida, para nuestra formación como hijos de Dios. Así que, como siempre te digo, vamos a aprender juntos y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Comenzamos primeramente a describir qué es arrepentimiento. Proviene de la palabra hebrea teshuvah, que literalmente significa retorno. Es la práctica de volver al origen de la fe, al origen de las enseñanzas. Cuando nosotros hacemos teshuvah, cuando nosotros buscamos el arrepentimiento, hacemos un autoanálisis personal, miramos dentro de nuestra vida qué es lo que a Dios no le agrada a la luz de sus escrituras, y entonces la acción consecuente debe ser retornar, hacer teshuvah, el cambiar la dirección, retornar al estado original. Una de las personas en la escritura que hacía precisamente este autoanálisis que tú y yo también debemos de hacer continuamente en nuestra vida es precisamente el rey David. Recordemos sus palabras que él decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué el rey David, si las escrituras nos dicen que él era conforme al corazón de Dios, él seguía haciendo ese autoanálisis? Bueno, es porque el amor que nosotros tenemos a Dios nos debe de llevar a el arrepentimiento continuo, el saber y el reconocer que continuamente le estamos fallando a Dios. Aunque no lo querramos hacer, ¿verdad? Estamos dentro de esta naturaleza pecaminosa y a veces caemos en sentimientos o en acciones que no son agradables a Dios. Y por eso el rey David decía, examíname, Dios, examíname. ¿Por qué? Porque yo ya busqué dentro de mí. El rey David decía, yo ya busqué dentro de mí, ya estuve buscando en qué más te he fallado y a mis ojos imperfectos ya no encuentro, pero tú que todo lo ves, examíname y ve qué hay en mí, cuál es el camino de perversidad que encuentras dentro de mí y muéstramelo para hacer una corrección y entonces caminar en el camino correcto. Ese es el autoanálisis que tú y yo debemos de realizar en nuestra vida. Y es que la palabra teshuvah precisamente nos lleva a ese arrepentimiento genuino y hacer una corrección respecto a ese arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si nosotros hemos pecado? ¿Qué es lo que a nosotros nos delimita esa regla o ese estándar para saber si estamos dentro del camino o no estamos dentro del camino de Dios? Es precisamente la Torá. La Torá es la guía que nos muestra cuál es el camino de Dios. Y recordemos que Pablo decía, ¿verdad? ¿Cómo sabré si estoy cometiendo un pecado al codiciar si no es que en las escrituras me dicen no codiciarás? Así que de esa manera podemos saber si nosotros hemos mentido. La Biblia nos dice no mentirás. Entonces ahí es cuando nosotros estamos reconociendo que estamos infringiendo en los mandamientos de Dios y eso es pecado. No todas las personas se arrepienten, ¿verdad? Una persona puede leer en las escrituras que algo es pecado y saber que lo está haciendo y sin embargo no sentir ese arrepentimiento y continuar haciéndolo. Bueno, ese es un punto muy aparte, ¿verdad? Aquella persona cuya prioridad no es ni servir ni agradar a Dios.
Pero en este espacio estamos hablando con personas que deseamos de corazón el buscar a Dios. Y entonces, cuando la palabra de Dios nos enseña en qué estamos fallando, la reacción que debemos de tener es hacer el teshuvá y regresarnos de ese camino para caminar en el camino que Dios desea. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos, absolutamente todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto no debe de causar en nosotros ese sentimiento de, ay no, pues ya si Dios ya sabe que de todas maneras voy a pecar, pues entonces, ¿para qué me arrepiento si mañana quizá lo vuelva a hacer? No es así. Al contrario, el hecho de saber que continuamos pecando es para que nosotros tengamos esa actitud de ese autoanálisis continuo y estar limpiándonos constantemente. Así que vamos a mencionar cuáles son dos tipos de arrepentimiento. El primero es el arrepentimiento imperfecto. En hebreo es teshuvah mirayá. Este tipo de arrepentimiento es motivado por el temor. Es cuando una persona se arrepiente de sus transgresiones, pero solo se arrepiente porque teme al castigo divino. El pecado que cometemos nosotros como personas es un acto de egoísmo. ¿Por qué? Porque estamos anteponiendo nuestros deseos y nuestras acciones por encima de lo que Dios desea. Eso es ser egoísta. Y ese sentimiento de egocentrismo, de amor por las acciones de la carne, es también ese egocentrismo que se muestra cuando nos, entre paréntesis, arrepentimos de las acciones, pero la motivación es el querer evitar, por ejemplo, el castigo eterno o las consecuencias de nuestro pecado. Entonces, ese es un sentimiento de egocentrismo y ese es un arrepentimiento imperfecto. No es arrepentimiento, es simplemente remordimiento de la conciencia. Por otro lado, existe el arrepentimiento perfecto. En hebreo es llamado teshuvah mehavá. Es el arrepentimiento motivado por amor, por medio de la obediencia a los mandamientos. Con la oración y la introspección, la persona logrará una nueva conciencia de la misericordia y gracia de Yahvé. Es cuando una persona ama a Dios, como el rey David, y dice, examíname Dios, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer para agradarte. Y cuando en la palabra de Dios, Dios nos muestra y nos acercamos como un espejo y nos enseña que a lo mejor tenemos un mal sentimiento hacia una persona, que a lo mejor no hemos perdonado, que a lo mejor ofendimos con nuestras acciones o con nuestras palabras, entonces buscamos ese arrepentimiento para salvarnos, pero es con el fin exclusivo de adorar a Dios con ese arrepentimiento, con esa acción de arrepentimiento, de amor. Al nosotros hacer este acto de arrepentimiento, estamos haciéndonos a un lado, estamos dejando de ser nuestra propia prioridad y dándole la prioridad a Dios. Y eso se llama humildad. Recordemos en su palabra que Él dice, porque un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Así que en cuanto a este arrepentimiento perfecto, la conclusión es que el que ama a Dios, el que es motivado por amor a Dios, entonces por ese mismo amor se somete en la obediencia a Dios, a los mandamientos. Ese es el arrepentimiento perfecto. Entonces puede surgir la pregunta, ¿de qué me debo de arrepentir? Nosotros no podemos limitar nuestra persona a creer que nada más debemos arrepentirnos una vez cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Salvador, ni tampoco limitarnos a creer que nada más pecamos en nuestras acciones. Recordemos que nuestras acciones son producto final de un pensamiento. Pero un pensamiento también, para que usted pueda pensar, ese es producto de un conocimiento previo. Así que ahí tiene usted 3 razones por las cuales podríamos arrepentirnos. Nuestras acciones, tanto en palabras como en obras, nuestros pensamientos, acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca. Y también dentro de los pensamientos, el mismo rey David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y finalmente es el arrepentimiento en cuanto a nuestro conocimiento. ¿Cómo es que debo arrepentirme de mi conocimiento? Ese arrepentimiento en cuanto al conocimiento es tanto por lo que sabemos, pero también por lo que no sabemos. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, nosotros somos responsables de nuestra propia ignorancia. Usted y yo, si no sabemos nada de Dios en cuanto a las escrituras, es realmente porque la pereza no nos permite el investigar en su palabra, el escudriñarla. Y de eso es de lo que también nosotros debemos de hacernos responsables, y si no sabemos como debemos,
entonces debemos de tener un arrepentimiento genuino de eso, porque Dios desea que nosotros le conozcamos. Eso es un hecho al 100%. Por otro lado, también el arrepentimiento en cuanto a nuestro conocimiento es a lo que hemos aprendido, porque a lo largo de nuestra vida hemos aprendido muchas cosas que también son incorrectas. No todo lo que usted ha aprendido es agradable a Dios, y en ese punto también es que nosotros debemos de autoanalizar qué tanto de lo que he aprendido hasta hoy es realmente correcto a la luz de las Escrituras, y si no es correcto, entonces debemos de también pedir perdón a Dios por eso y buscar hacer una limpieza en nuestro conocimiento también. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de un arrepentimiento genuino. Número 1 es tener ese sentimiento de arrepentimiento, reconocer la medida del daño y lamentarlo sinceramente. El arrepentimiento no es realmente posible a menos de que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal, y la Torá nos describe estas acciones. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Número 2, cesación. Esto es parar inmediatamente la acción perjudicial. ¿Te imaginas pedirle perdón a alguien mientras continúas haciéndole mal al mismo tiempo? Si no se para la mala acción, ni siquiera todas las buenas intenciones del mundo podrán ayudar, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es la Torá, ya no queda más sacrificio por los pecados. Número 3, confesión. Esto es articular el error y pedir un perdón sincero. ¿Alguna vez alguien te ha pedido perdón y te has dado cuenta que no es sincera la persona? No es suficiente con tan solo murmurar las palabras "lo siento". El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otro ejemplo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Número 4, resolución. Hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios a todos nos ha dado esa conciencia en donde podemos sentir cuando estamos haciendo algo que no está bien delante de los ojos de Dios. Aunque una persona nunca en su vida haya leído la Biblia a lo mejor, y puede sentir dentro de sí que está haciendo algo malo, pero entonces como no sabe cuál es el procedimiento para el arrepentimiento correcto, puede ser impulsada a hacer algo de su propia carne o de sus propias fuerzas para intentar agradar a Dios por ese medio. El arrepentimiento correcto tiene un procedimiento conforme en la Escritura, pero si nosotros sentimos ese deseo de arrepentirnos o sentimos ese remordimiento en nuestra conciencia y no buscamos en la Escritura cómo realmente ofrecerle arrepentimiento y perdón a Dios, entonces podemos caer en el error de hacer, como por ejemplo, promesas a Dios, mandas. Muchas personas se autoflagelan con el fin de limpiar un poco su conciencia, o hacen unas donaciones grandes para sentirse un poco mejor de sus pecados. Y la verdad es que este no es parte del proceso de Dios, no es con nuestras propias fuerzas. Primero, a la luz de las Escrituras, entendemos y reconocemos que hemos fallado. Segundo, traemos el arrepentimiento delante de Dios, confesamos el pecado con nuestra boca y pedimos perdón. Y finalmente, dejamos de hacerlo. Al nosotros dejar de hacerlo, estamos demostrando que de verdad estamos arrepentidos de fallarle. Si continuamos deliberadamente haciéndolo, entonces nunca existió este arrepentimiento genuino. Así que no debemos de buscar con nuestras propias fuerzas el recibir perdón de Dios. Recordemos esto. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Antes de una ofrenda o antes de entregar algo a Dios, Él desea primeramente que nosotros busquemos el arrepentimiento. Por otro lado, habrá personas que quizá puedan decir, o sea, pero ¿cómo por qué yo debo de arrepentirme? En realidad, a mí me gusta mi vida, me gusta lo que yo hago, me gusta lo que soy. Yo soy una persona que en realidad no le hago daño a nadie, me gusta ayudar a los demás, en las noches medito, etcétera, etcétera. Y puedes decir, yo no encuentro algo en lo cual yo deba arrepentirme. Bueno, a la luz de las Escrituras, que es lo que debe regir a una persona que cree en Dios, como lo leímos al inicio, en 1 Juan nos dice que todos hemos pecado, y el que diga que no ha pecado, entonces se engaña a sí mismo.
Pero también tenemos este versículo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos hagamos arrepentimiento. No estamos en este mundo nada más para vivir como pensamos que está correctamente, no. Él desea que todos vivamos conforme a su voluntad y que regresemos al camino que Él estableció desde un inicio. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Imagínate la alegría que provoca que una persona cambie su estilo de vida, que una persona venga delante de Dios a entregarle sus pecados, a entregarle con un corazón humilde y reconocer que le ha fallado, entregarle a Dios sus cargas. Eso es digno de admirar en cuanto a la humildad, por dejar a un lado el egocentrismo, y también es una alegría porque se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas al nosotros llevar el arrepentimiento delante de Dios. Y por último, una razón importante por la cual nosotros debemos de hacer arrepentimiento es que recibimos bendición cuando nosotros lo hacemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate qué bonito este versículo, como comienza diciendo, si te humillas y después te conviertes, dice que yo los oiré, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Esa es la bendición que Dios desea para nosotros. Pero para esto debe de haber un paso primero, ¿verdad? Y es el ofrecer un arrepentimiento genuino a Dios. Y la verdad es que esto es algo conveniente, muy conveniente para nosotros, porque cuando nosotros venimos y reconocemos nuestros pecados delante de Dios, pedimos un arrepentimiento genuino y buscamos vivir en santidad, eso provoca dentro de nosotros una alegría, un gozo, una paz que nada nos puede dar. ¿Por qué? Porque estamos agradando a nuestro Creador. No existe en las Escrituras tal cosa como no necesitas ser santo para ser salvo. Esto es una mentira y de hecho es una frase muy antibíblica que rechaza por completo el sacrificio de Jesús en la cruz. Él vino para que nosotros seamos santos. Y desde Génesis hasta Apocalipsis encuentras el mensaje de santidad, donde Dios desea que nosotros seamos santos, que limpiemos nuestras vestiduras. En realidad, esta frase lo que anima es a justificar las faltas delante de Dios, provoca precisamente menos santidad en el pueblo y rechazo hacia la búsqueda constante de Dios. Si usted es una persona que cree que no necesita ser santa para poder ser salva, entonces usted ha caído en la publicidad engañosa en donde se trata de vender a Dios. Algo así como en los mercados, ¿no? Cuando van pasando las personas ahí en el tianguis o no sé, en el lugar en donde estás, cómo se le llame, segundas, pulga, no sé, de muchas maneras se le puede llamar, pero en el mercado va pasando la gente y están las personas en sus puestecitos, ¿no? Gritando, pásele, pásele, güerita, barabara, lo que le guste, pásele, aquí tenemos de todo lo que usted desee. Y empezamos a vender a Dios, aunque nosotros no nos demos cuenta, lo estamos vendiendo al decir, venga, venga, pásele. Si usted viene y agarra y compra a Dios, usted va a obtener una salvación. Ni siquiera tiene que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo en la cruz. No necesita ser santo para poder ser salvo. Él ya lo hizo todo. Usted simplemente confiéselo con su boca. ¿Sabes una cosa? No se trata de vender a Dios. No se trata de que nosotros compremos a Dios con un egoísmo, tratando solamente de obtener sus beneficios. Nosotros estamos buscando a Dios porque Él es Dios y merece la gloria y la honra con nuestras acciones. Merece que nosotros seamos santos y que vivamos como realmente Él desea que viva su pueblo, apartado del pecado. ¿Sabes? Ya que estamos en este tema del arrepentimiento, seguramente has escuchado en el antiguo pacto, es algo que se menciona demasiadas veces, que es cuando en el tabernáculo, una vez al año, el sacerdote proveniente de la tribu de Leví, de los levitas, pasaba al lugar santísimo para hacer expiación de los pecados. Y nada más una pura vez al año lo hacía. Y si se presentaba en ese tiempo con pecado, era muerto en ese mismo instante. Eso se habla demasiado. Pero lo que quiero mencionarte hoy es que precisamente hay una fiesta en la cual se celebra ese tiempo. Y esa fiesta es llamada la fiesta de la expiación o fiesta del día de perdón. En hebreo se llama Yom Kippur. Y la palabra Yom significa día y Kippur significa expiación. En este día todo el pueblo de Dios en todo el mundo celebra
una fiesta ordenada por Dios para su pueblo. Esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur, es una fiesta que es considerada como la fiesta más sagrada en el pueblo de Dios, en el pueblo hebreo. En el antiguo pacto, Yahweh le habló a Moisés y le dijo: ven y di a mi pueblo de Israel estas palabras y estas ordenanzas de estas fiestas que serán de carácter perpetuo. Y son 7 fiestas. Cada una de estas fiestas tiene una representación profética que, bueno, ahorita no las vamos a mencionar. Espero pronto hacer un video en donde hablemos específicamente de cada una de las fiestas y qué es lo que significa, pero en sí esta fiesta, la fiesta de Yom Kippur de la que estamos hablando ahorita, es la fiesta donde se hace un arrepentimiento genuino. Es un procedimiento en donde antes de llegar a esa fiesta, día tras día anterior, se hace arrepentimiento genuino, una introspección, un autoanálisis en donde traemos delante de los ojos de Dios un arrepentimiento por todo lo que hemos hecho, de la manera en la que nosotros le hemos fallado. Así que este sacerdote no era de que nada más se presentaba sin conocimiento previo. Él sabía que existía esta fiesta y él sabía que antes de presentarse en esa fiesta, en ese momento en donde traspasaba la cortina para llegar al lugar santísimo, él sabía que antes de eso él se tenía que preparar y tenía que hacer teshuvá, tenía que hacer arrepentimiento. Pero si él no se arrepentía y no pedía perdón, entonces traspasaba ese lugar en donde estaba la presencia de Dios, traspasaba la cortina y entonces caía muerto, porque nadie podía mirar cara a cara a Dios. Te voy a mencionar en donde habla acerca de la ordenanza de esta fiesta. Dice en Levítico: el Señor le dijo a Moisés: asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mismo mes, 9 días después del festival de las trompetas. Lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día, porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti, para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Bueno, se podrá decir: no, es que las fiestas son nada más para los judíos. Bueno, hemos explicado anteriormente, ¿verdad?, que los judíos eran meramente de la tribu de Judá. Y en este tiempo en donde Yahweh dio esta ordenanza de estas fiestas, ni siquiera existía la división del reino. Esta no era una ordenanza exclusiva para la tribu de Judá, era para todo el pueblo de Israel. Habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Yahvé, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas, ¿verdad? Podemos mirar cómo dice que las fiestas son para todo el pueblo. Como bien mencionábamos, cada una de estas fiestas tiene una representación profética, y ese velo, ¿verdad?, que traspasaba el sacerdote de la tribu de Leví, ese velo fue el mismo velo o la misma cortina que se rompió de arriba abajo cuando fue crucificado Yeshua. Entonces Yeshua volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron en 2. Así que de esta forma se llevó a cabo el cumplimiento, ¿verdad? Ya no existe esa división entre el pueblo y Dios. Tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios sin necesidad de un intermediario humano. Tenemos ese acceso directo a Dios por medio de nuestro Salvador Yeshua. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre de Yeshua. Por otro lado, ¿verdad?, también se puede decir: hoy no, pues es que como ya se rompió el velo, entonces esa celebración ya terminó. Y la verdad es que no es así. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vayas. Esta ordenanza de Dios para celebrar esta fiesta es a donde quiera que vayamos. ¿Y sabes por qué hago esta observación? Es porque no falta, ¿verdad?, que diga una persona: no, pues es que ya estamos en la gracia, eso ya no aplica para nosotros, no, eso es nada más para los judíos, nosotros somos la nueva iglesia. Son cosas que no están conforme a la voluntad de Dios escrita en su palabra. Con todo mi corazón lo digo. Es un proceso, ¿verdad?, el cual Dios ha estado trabajando en nuestra persona, en la cual hemos estado mirando cómo enseñanzas humanas se han metido en la iglesia, o en lo personal habíamos estado
aceptando. Y entonces la palabra de Dios nos ha estado confrontando para ver que pues hemos aceptado enseñanzas que no son correctas, y entonces estamos haciendo ese arrepentimiento, ese techubá, para lograr ser aceptos delante de Dios. Pero si analizamos toda esta fiesta, ¿verdad?, lo que representa ese arrepentimiento genuino antes de llegar a la presencia de Dios. El cumplimiento profético es en el día del juicio, cuando antes del juicio nosotros hicimos un arrepentimiento genuino y nos presentamos limpios delante de la presencia de Dios. Es ahí en donde se cumple la profecía o la enseñanza profética de esta fiesta. Y nuevamente, si nosotros miramos cuál es el propósito de esta fiesta, es meramente para nosotros recibir un beneficio grande. Así que no veo cuál es el motivo por el cual nosotros digamos, no hombre, eso no es para mí, eso es para los judíos nada más. ¿Sabes una cosa? Nos estamos perdiendo de una gran bendición por estar teniendo ese pensamiento. Cuando en realidad celebrar, por ejemplo, esta fiesta o hacer el techubá perfecto, genuino, nosotros nos estamos beneficiando, ¿verdad? Santificando nuestra vida, siendo aceptos delante de Dios, honrar a Dios con nuestras acciones. Pablo mismo fue una persona que hacía este techubá, hacía esta celebración de Yom Kippur, lo encontramos en la Biblia, y él celebraba todas las fiestas, aún ya estando en el nuevo pacto, aún ya estando bajo la gracia, él lo hacía. Imagínate, según su concepto, él era irreprensible ante la ley, él hacía todo perfecto y aún así hacía techubá, aún así hacía arrepentimiento continuo de su vida. Así que bueno, esto es un poco para que miremos, ¿verdad?, la intención de nuestro corazón al acercarnos a Dios. ¿Es meramente por recibir un beneficio de Él o es para buscarlo y presentarnos ante Él como un sacrificio agradable, o presentarnos delante de Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse? Recordemos este versículo para terminar. El Señor te ha dicho: oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. ¿Queremos hacer lo bueno delante de Dios? Entonces busquemos ser agradables a Él y ser humildes, reconociendo nuestros errores. Todo este es el proceso de reconciliación, en donde el primer paso es el arrepentimiento. Si tú hoy deseas arrepentirte y reconciliarte con Dios, si tú hoy has hecho un autoanálisis de tu persona y has dicho, es cierto, yo le he fallado a Dios y yo quiero hoy ser agradable a Él, quiero tener una conciencia tranquila, quiero estar conforme a su voluntad, entonces yo te invito a que hagas esta oración delante de Dios. Padre Celestial, tú sabes que yo soy un pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Yo creo que tu Hijo Yeshua es el Mesías y que murió en la cruz en mi lugar por mis pecados. Reconozco que te he fallado, que no he llevado una vida conforme tú deseas. Te pido que perdones mis pecados como yo también perdono a quienes me ofenden. Y ahora confío solamente en tu Hijo Yeshua para que me perdone y para que me dé el regalo de la vida eterna que Él prometió a cualquier persona que lo buscara a Él. Gracias por salvarme y te pido de tu ayuda desde este día en adelante para vivir una vida que sea agradable a ti. Te hago estas peticiones en el nombre de Yeshua. Amén. Espero que haya sido de bendición este mensaje. Yo te animo a que compartas, ¿sabes? Hay muchas personas que necesitan de Dios y hay muchas personas que necesitan tener paz. Te pido que si este mensaje fue de bendición para ti, lo compartas, ¿sabes? Si te pido que compartas, no es buscando un beneficio personal. En realidad, yo no recibo ningún beneficio de estos videos, pero confío que por lo menos una persona pueda ser bendecida con estos videos. Quizá una persona está esperando un mensaje de esperanza. Llevemos ese mensaje a más personas. Gracias.